Los seres humanos habitamos la Tierra desde hace 200.000 años. ¿Alguna vez pensaste de qué forma podríamos extinguirnos? A continuación, te invitamos a conocer 23 maneras en las que podría terminar la humanidad. Empecemos por uno bastante estudiado. ¿Podría caer un asteroide que acabara con la vida humana en la Tierra? Sí, pero es de lo menos probable de toda la lista. Para que esto suceda, el impacto debe ser gigantesco. Se calcula que ocurre cada 100 millones de años, así que tendríamos que tener bastante mala suerte para ser testigos de un suceso de esta naturaleza. Sería algo similar a lo que ocurrió en la extinción masiva que puso fin a los dinosaurios, y en total a 3/4 partes de las plantas y animales en la Tierra. Sucedió hace nada menos que 65 millones de años. Pero desde el espacio nos podrían llegar otro tipo de problemas, como un brote de rayos gamma. Esto podría generarse con la extinción de una estrella supermasiva. En ese momento, se emiten al espacio 2 chorros de rayos gamma con una energía enorme que, si llegara a la Tierra, destrozaría la atmósfera y la capa de ozono. Hasta el momento, no se observó ninguno en la Vía Láctea, y se cree que puede suceder en esta galaxia en un tiempo aproximado que va desde los 100.000 al millón de años. Podría haber consecuencias similares por estar expuestos a la radiación cósmica, pero tampoco parece algo demasiado probable en un plazo cercano. Y la última relacionada a la astronomía, una tormenta solar. Estos eventos consisten en un aumento de las partículas que se emiten en las erupciones solares y que llegan hasta nosotros. Si bien ocurre regularmente, en general tienen una intensidad moderada. Si hubiera una más poderosa, podría generarse una gran perturbación en el campo magnético de la Tierra, y las consecuencias serían devastadoras. Dejamos los telescopios y nos enfocamos en lo que sucede dentro de los seres humanos. Hay un riesgo que experimentamos hace no tanto, una pandemia. A diferencia del COVID, tendría que tener un poder mucho más demoledor, que sea de transmisión más fácil, que sea difícil de detectar y que además no mate tan rápidamente, ya que si eso sucede, tampoco podría continuar la transmisión. Además, tendría que tener la complejidad suficiente como para que no podamos encontrar un antídoto a tiempo. Otra vinculada a la biología es que se desarrolle una resistencia a los antibióticos. Es que las bacterias pueden evolucionar, y si lo hacen a una velocidad mayor a la que nosotros tenemos para luchar contra ellas, pueden ganarnos la pulseada y de esta forma llevarnos a una situación sin salida. Otro riesgo que existe a nuestro alrededor es una posible falla en experimentos de manipulación genética. Esto podría generar una alteración y desórdenes catastróficos en el ADN. Vinculado a esta cuestión, hay investigadores que advierten que uno de los problemas de la humanidad es su escasa variación genética. Esto también podría conducir a una degradación de la especie que la lleve a su extinción. Pasamos a otro grupo de cuestiones, en este caso vinculadas a la acción humana. ¿Podemos agregar como una posible causa a las guerras? Claro que sí, sobre todo desde que se desarrollaron los arsenales nucleares o las armas biológicas. Era un riesgo muy latente en la época de la Guerra Fría. Pareció disiparse después, pero en nuestros días, en medio de conflictos armados constantes y con varios países con armas nucleares, es algo que no podemos dejar de contemplar. La 10ª cuestión es un aumento desmedido de la población. En diferentes épocas se ha advertido sobre las complicaciones que puede traer una superpoblación de la Tierra. Hasta el momento, los humanos hemos encontrado la manera de sobrellevarlo, aunque se ha producido una degradación del ambiente. El siguiente tema podría estar relacionado, pero no necesariamente. Una crisis de alimentos o del agua que también conduzca a la humanidad a un callejón sin salida. Pero así como se advierte sobre la superpoblación, otros apuntan a lo contrario. La natalidad cae en buena parte del mundo desarrollado y el crecimiento de la población mundial se ha ralentizado. Esto es, según esta visión, un primer paso hacia la extinción de una especie en retirada. Cambiemos de tema y vayamos a otro que probablemente muchos esperan: la erupción de un tremendo volcán. Si bien puede ser muy mencionado, la probabilidad parece ser baja. Como en el pasado hubo eventos importantes, existe un gran monitoreo sobre el tema, y pareciera que las chances no son muchas. Uno de los más relevantes fue la erupción del Toba, en la isla de Sumatra, donde ahora se encuentra el lago de cráter más grande del mundo.
Existe una teoría no confirmada que indica que el evento volcánico que sucedió allí hace 70.000 años redujo la población mundial a unas pocas miles de personas. Otro de los más esperados, y el que para muchos hoy parece el más probable, se vincula al calentamiento global. Hay consenso en el ámbito científico sobre el aumento de las temperaturas en el planeta, aunque todavía no se sabe hasta dónde puede llegar. Si no se toman medidas, las consecuencias pueden ser devastadoras. El derretimiento del hielo y el aumento del nivel del mar sería solo el comienzo. Aunque parezca extraño, algunos señalan que podría ocurrir lo contrario, que pasemos esta etapa y que luego entremos en una glaciación. Una nueva era de hielo también podría ser catastrófica y generaría que buena parte del planeta no sea habitable para nosotros. Seguimos en cuestiones atmosféricas. Por diferentes causas, también podría destruirse la capa de ozono, y esto nos dejaría librados a los rayos ultravioletas que vienen del Sol. Una que no parece muy probable, pero sí llamativa, es una posible reversión del campo magnético de la Tierra. Esto ha sucedido varias veces desde la creación del planeta, aunque es muy esporádico. La última vez fue hace 780.000 años. Algunos señalan que durante este campo la Tierra quedaría expuesta a un incremento de la radiación cósmica, lo que nos podría afectar como especie. Ahora sí, una de las más insólitas, un accidente vinculado a los Strangelets. Se trata de partículas subatómicas de materia extraña, aunque su existencia es una teoría. Así que lo que podría pasar con ellos es todavía más especulativo. Algunos señalan que si entraran en contacto con materia normal, podrían convertirla en Strangelet. En cuestión de horas, todo el planeta podría ser una gran masa de estas partículas. ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial? Son muchos los especialistas que advierten sobre los peligros de la creación de máquinas que nos superen en distintos aspectos. Las alternativas apocalípticas, en este caso, son dos. La primera sería que estas máquinas superinteligentes tengan la voluntad, además de la capacidad, de terminar con los humanos, porque consideran que es lo mejor para su futuro. La segunda sería una cuestión más accidental. Pensemos, por ejemplo, en una inteligencia creada para cumplir determinado objetivo. Para lograrlo, podría considerar que el mejor camino es eliminar a la humanidad y pondría todos sus recursos para cumplir el objetivo. Un tema que está vinculado es el de las armas autónomas. Si bien hoy no existe alguna que sea del todo independiente, cada vez existen drones más sofisticados. Su relación con la inteligencia artificial sin los cuidados necesarios puede conducir a un riesgo enorme. Hay otro tema tecnológico que puede ser complejo: los ciberataques. Un hackeo a escala planetaria podría hacer colapsar todas las instituciones y sistemas, con consecuencias que aún no podemos imaginar del todo. Si ninguna de estas 22 alternativas te parece lo suficientemente riesgosa, tenemos una que sí debería ser convincente. Dentro de un tiempo, el Sol se expandirá de tal manera que consumirá al planeta Tierra. Igual, tranquilidad, eso sucederá dentro de 6.500 millones de años. ¿Cuál de estas alternativas te parece la más probable? Déjanos tu comentario más abajo. También te invitamos a que nos apoyes para que podamos seguir adelante con el canal. Podrás comprar nuestro libro, hacerte miembro de Un Mundo Inmenso o dar me gusta a este video. Hasta la próxima.